Bienvenidos al Museo del Chocolate de Astorga. Os invitamos a visitar un museo muy lúdico, muy didáctico, donde se recoge una industria muy potente en la ciudad de Astorga, que fue la elaboración del chocolate. El primer museo que se fundó en la ciudad lo hizo don José Luis López, que fue un gran entusiasta, un gran coleccionista, un gran historiador y sobre todo recopiló todos estos objetos que vamos a poder visitar que de otra manera se hubieran perdido o extraviado. El museo que vamos a visitar es un museo que está en un edificio que lo construyó otro chocolatero también, que se llamaba Magín Rubio. Magín Rubio hizo este edificio de un estilo con muchas reminiscencias modernistas, ubicado en 2 plantas, con 8 salas, y en él vamos a poder visitar y ver y apreciar y oler y degustar las diferentes formas de cómo se hacía el chocolate, de las materias primas, de los sistemas de publicidad que tenían, en fin, una sensación muy agradable donde vamos a poder desarrollar nuestros 5 sentidos. Incluso al final de la visita del museo vamos a poder apreciar los diferentes chocolates con una degustación, una cata de chocolates elaborado por los chocolateros artesanos y de Astorga y del entorno. Por lo tanto, os invitamos a que visitéis el museo. Vamos a entrar en el edificio para que podáis apreciar todas estas relaciones que tenía Astorga, el chocolate, desde el siglo XVII, que ya se conoce la elaboración muy potente en la ciudad, e incluso competía con chocolateros de renombre de Madrid, de Valencia, en fin, era una industria muy potente, incluso se creó una nueva clase industrial que se llamaba la burguesía industrial. Por lo tanto, os invitamos para que podáis visitar este edificio tan emblemático, así como su colección museográfica. Vamos a pasar. Bueno, pues ya estamos dentro del Museo del Chocolate. La primera sala que vamos a visitar está relacionada con el antiguo museo, precisamente se llama la Cámara de las Maravillas. La Cámara de las Maravillas eran gabinetes de curiosidades que después dieron lugar al origen de los museos. Otra de las salas sería la dedicada al cacao, al origen del cacao, a las propiedades del cacao, incluso las plantaciones, los tipos de cacao que existían. Y una vez que el cacao ya estaba en la ciudad, que por supuesto lo traían los arrieros maragatos, íbamos a pasar a la sala de la elaboración. En la sala de la elaboración que estamos actualmente está dividida en 2 secciones. Precisamente la parte central está relacionada con las especias que le echaban, como era la vainilla, la canela y el azúcar, que también era azúcar moreno, que se traían estos productos de América. Los 2 procesos artesanales que se hacían de chocolate, para la elaboración del chocolate, pues uno era el chocolate a brazo y otro era el chocolate a la piedra. Hay una gran diferencia entre los dos. El chocolate a brazo es como se hacía en México, como cuando Hernán Cortés trajo incluso la piedra de chocolatero, que se llama metate. Este metate es una especie de molino de forma curva, donde se calentaba previamente para poner los granos de cacao, una vez limpios, en la descascarilladora. Previamente se habían tostado para que se perdiera la humedad, y este cacao se ponía en la piedra de chocolatero, se iba triturando con el rodillo, se hacía una pasta donde se mezclaba con las especias, como era la canela y la vainilla, como os he comentado, pero también con harina, porque el chocolate, en Astorga precisamente se conocía el chocolate a la taza. Este chocolate era un chocolate que tenía que tener harina para que una vez que se ponía en caliente cociera y espesase. En realidad la harina era el espesante. Pues bien, este chocolate a brazo se hizo así durante 200 años. Desde el siglo XVII ya había utensilios aquí para tomar el chocolate. Después, ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se utilizó maquinaria. Estas máquinas que se hacían precisamente por los artesanos también aquí, porque el chocolate no solo era la elaboración, también había otras empresas, otras industrias subsidiarias, como eran los mecánicos que hacían las máquinas, también las imprentas para luego darle la publicidad a los diferentes tipos de chocolate.
Bueno, pues estos mecánicos hicieron unos utensilios, unas máquinas para agilizar el proceso de elaboración. Estas máquinas ya se movían con luz eléctrica o con fuerza hidráulica, que les ponían sobre los cauces de los ríos. Una vez hecho el chocolate, tanto en el proceso de la elaboración a la piedra como en la elaboración sobre el metate, había que darle una forma. Esta forma se llamaba moldeado. En el moldeado había diferentes formas de tener el chocolate, ya una vez frío y seco, eran o metiéndolo en libras, o en moldes que se llamaban libras de chocolate, que pesaban 360 gramos, donde se dividían en 16 onzas, y es típicamente el chocolate, y actualmente ya no se hacen este tipo con este peso, pero se sigue todavía llamando libras de chocolate, precisamente recordando la forma antigua de elaboración. No solo se hacían libras de chocolate, también se hacían otros tipos de moldes, como eran las lenguas de gato, los típicos cigarrillos, hoy ya no se pueden hacer porque ya están prohibidos por la ley del tabaco, pero realmente estos tenían mucha aceptación sobre una población infantil. Pues bien, una vez elaborado el chocolate, lo metían en los moldes, y estos moldes, pues como os digo, hay una serie muy importante a veces les ponían su nombre, con el nombre del fabricante que realizaba el chocolate, y deciros que había muchísimos fabricantes en la ciudad, incluso a lo largo de la historia han pasado más de 400 fabricantes. Después de que se hacía el chocolate, pues había que venderlo. Por eso vamos a pasar ahora a otra sala para ver los diferentes medios de publicidad que utilizaban estos famosos chocolateros de Astorga. Vamos a subir a la planta primera. Bueno, pues ahora vamos a visitar la primera planta, donde hay 4 salas, y en estas 4 salas vamos a poder ver los medios de publicidad que utilizaban los chocolateros, el consumo relacionado con todos los utensilios que utilizaban tanto para la preparación del chocolate a la taza como para tomar el chocolate. Y otra sala dedicada a los maestros chocolateros o los chocolateros más destacados dentro de la ciudad, y también otra sala dedicada a la imprenta, porque la imprenta era la que hacía todos los trabajos relacionados con la publicidad, tanto para publicar los cromos, los álbumes que hacían, la cartelería y todo el material de oficina. Pues bien, ahora vamos a visitar una de las salas muy interesante, o quizá una muy sobresaliente, sobre todo por los medios que utilizaban publicitarios los chocolateros. El chocolate se hizo un poco un producto que se consumía muy popularmente, entonces necesitaban venderlo. Una vez que, como hemos visto abajo, se elaboraba el chocolate, había que venderlo. Esta forma de venderlo era a través de medios de publicidad, muy sofisticada. A veces utilizaban la imagen femenina con una belleza, con una sensibilidad muy especial, o también motivos infantiles para estimular y promocionar el consumo diario del chocolate. ¿Cómo hacían estos medios de publicidad? Pues muy variados, desde carteles que diseñaban artistas exclusivamente para marcas de chocolateros especiales, o genéricas que utilizaban cambiando simplemente el nombre del chocolatero. Utilizaban carteles, utilizaban calendarios, luego también regalaban o obsequiaban reclamos de tipo doméstico, como eran los servilleteros, los palilleros, las bandejas. Todas estas piezas se pueden ver dentro de las vitrinas, y había objetos muy especiales, por ejemplo para el aseo personal, como eran o aseo personal, o incluso por ejemplo para los abanicos cuando se iban a las fiestas, los palpay. También había utensilios que regalaban para las oficinas, como eran los tinteros, los bolígrafos, los lapiceros, los papeles secantes, y había unas piezas muy interesantes que eran las cajas litografiadas. Estas cajas eran metálicas, primero servían para meter los chocolates y después para recoger diferentes objetos. Eran utensilios muy reciclables. En fin, utilizaban para costureros, para meter fotografías, y eran un sitio muy apreciado. Pero el mejor sistema de publicidad que tenían los chocolateros, no solo los de Astorga, sino en general todos los chocolateros de España, eran los cromos. Los cromos era un sistema
mucha fidelidad, porque había que hacer colecciones que se metían un cromo en cada tableta de diferentes temas, eran muy variados, de la historia del arte, había juegos infantiles, la historia del Quijote, por ejemplo, y tenían una función muy importante. La primera era una función didáctica y lúdica, porque a través de esos cromos había una relación social y había un intercambio cultural también, porque se aprendían diferentes cosas que no había otra forma de aprenderlas. Incluso se metían cuentos, los cuentos típicos de Calleja, que se editaron multitud de cuentos con el fin incluso de aprender un poco de literatura, pero también de evitar aquel analfabetismo que había en España, sobre todo casi un 60%. Entonces, este chocolate no solo metía la publicidad para vender su chocolate, sino también para hacer una función didáctica, pedagógica y social. En Astorga se vendieron muchísimos tabletas de chocolate y deciros que, bueno, hubo un año, sobre todo en 1925, que había 51 fabricantes de chocolate. Era la industria que movía el motor de la ciudad, tanto social, económicamente e incluso urbanísticamente. De hecho, este edificio fue debido a un desarrollo industrial que hubo tan potente. Pues bien, deciros que estáis todos invitados a ver el Museo del Chocolate. Esto es una pequeña reseña de lo que podéis visitar, pero también deciros que podéis degustar los chocolates, porque al final de la visita vais a probar una pequeña degustación de chocolates artesanos realizados en Astorga y en la comarca. Por lo tanto, os invitamos que vengáis a este museo, porque es un museo que vais a recordar viejas historias, vais a recordar, con los 5 sentidos a degustar los diferentes tipos, olores, vais a incluso poder activar diferentes, tocar chocolates, tocar cacao. En fin, es un museo que os va a gustar porque vais a desarrollar los 5 sentidos, vais a marchar encantados de este museo. Os invitamos que vengáis y daros las gracias por visitarnos.